Obra literaria: Sufrimiento, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 7. Rumbo al Gólgota. Era cerca del mediodía de la fiesta de la Pascua cuando corrió la voz por toda Jerusalén sobre el veredicto romano emitido contra Jesús, y máxime que para ese momento la ciudad estaba colmada de visitantes para celebrar las fiestas. La noticia causó tremendo alboroto. La gente se fue agolpando por las calles que conducían del pretorio romano hasta el Gólgota para obtener un sitio privilegiado en el que pudieran ver pasar al desdichado Jesús. Los infieles religiosos quedaron complacidos con la sentencia emitida. Para ellos, el fallo judicial romano fue una especie de trofeo ganado en base a mucho sacrificio. Se esforzaron hasta alcanzarlo y lo celebraban por todo lo alto. En cambio, los seguidores de Jesús quedaron devastados con la noticia. Nuestro Señor también quedó desconcertado con la injusta decisión sobre su muerte. No obstante, ya había decidido afrontar cualquier clase de dolor por amor a su Padre, por lo que no se inmutó al oír la sentencia. Más bien se recordó que para esto había nacido y venido al mundo. Se consoló con las promesas contenidas en la palabra de Dios, que dicen que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Y eran estas promesas las que lo volvían mentalmente fuerte para afrontar con entereza el triste final de su vida. De esta manera, los soldados tomaron a Jesús, lo llevaron nuevamente a la parte interna del pretorio y lo desnudaron para castigarlo por última vez, después de lo cual le colocaron sus propios vestidos que ya estaban sucios y sangrados, y lo prepararon para salir al lugar de su crucifixión. Cuando estaban listos para salir, pusieron tras Jesús a 2 malhechores que serían crucificados junto a él. Las autoridades religiosas lo habían arreglado todo para que pareciera que Jesús era tan criminal como ellos, encubriendo así su malicia. No obstante, al darse cuenta los romanos que Jesús tenía apenas fuerzas para caminar y se podía desmayar, temieron que se les muriese en el camino, por lo cual eligieron a un hombre que se encontraba entre la multitud, llamado Simón de la ciudad de Cirene, y lo obligaron a cargar la cruz, poniendo a Jesús al frente de todos. Así dio inicio la vía dolorosa hacia el lugar de su muerte. Yendo por las calles de Jerusalén, la multitud pudo ver a un hombre agonizante y desahuciado, que caminaba como podía, pues del dolor y el agotamiento muchas veces caía al suelo. Ya no tenía semblanza humana, apenas podía ser reconocido como hombre a causa de sus golpes y moribundo aspecto. Los malvados religiosos lo iban custodiando con paciencia, deleitándose ante aquel triste espectáculo de nuestro Salvador. También le seguían sus más fieles discípulos, y muchas mujeres lloraban y hacían lamentación por él durante el camino,
pues al verle arrastrarse no podían reprimir su llanto. En su peregrinación al Gólgota, Jesús se las arregló para girar su cabeza y mirar a esas mujeres para compadecerse de ellas. Asombrosamente sacó fuerzas de flaqueza para intercambiar unas pocas palabras con algunas de ellas, diciéndoles que no se lamentaran por él, sino por ellas mismas y por sus hijos. Pues si esto hacían con el árbol verde, ¿qué no harían cuando el árbol se seque? Dando a entender así que si bien su sufrimiento era grande, mayor sería el dolor que vendría sobre la nación de Israel como consecuencia de su crucifixión, recordando así las palabras antes dichas a sus enemigos cuando dijo: «Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis». Cuando llegaron al lugar, Jesús ya estaba tan decaído que intentaron reanimarle, dándole un analgésico compuesto por vinagre mezclado con hiel. Pero Jesús, a pesar de tener una sed extrema a causa de todos los fluidos perdidos por su cuerpo, no quiso disminuir su sufrimiento y por lo tanto rechazó beberlo. El centurión romano dio la orden a los soldados de despojarle de sus vestidos, propiciándole un gran dolor por el nuevo brote de sangre que salía de las heridas de su cuerpo desnudo. Pero el dolor más intenso y cruel estaba por llegar, pues conforme a la costumbre romana de la crucifixión, fue tirado al suelo sobre su espalda, colocando sus brazos extendidos a lo largo del madero. Y sin importarles que sus heridas se contaminaban con el polvo que despedía la tierra, incrustaron salvajemente grandes clavos que atravesaron sus hermosas manos y delicados pies, lesionando severamente sus tendones y nervios, produciéndole todo esto un nuevo e indescriptible dolor. Finalmente fue elevado con violencia sobre el madero. La habilidad de Jesús para llevar su mente a la palabra de Dios en esos momentos fue impresionante, pues en lugar de maldecir a estos bárbaros pecadores, oraba a Dios y decía: «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen», cumpliendo con ello la parte de la Escritura que dice que Él llevó el pecado de muchos y oró por sus transgresores. Para que su deshonra fuera más notoria, los romanos pusieron sobre su cabeza el título con la causa de su muerte que decía: «Este es el Rey de los judíos». Asimismo, se apropiaron de sus vestidos, haciendo de ellos 4 partes, una para cada soldado. Pero cuando tomaron su túnica, que era sin costura y de un solo tejido, por ser muy valiosa, decidieron no romperla, sino echaron suertes para ver quién se la quedaría, cumpliéndose lo dicho por el salmista cuando manifestó: «Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes». También crucificaron junto al Señor a los 2 malhechores que venían tras de él, colocándolo uno a la derecha y el otro a su izquierda. Del mismo modo llevaron después a otros 2 ladrones, ubicándolos también uno al lado izquierdo y el otro al derecho del Mesías, para que se cumpla la parte de la Escritura que dice:
derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. Posteriormente, los soldados romanos se quedaron custodiando el Gólgota para evitar cualquier intento de fuga o rescate de los crucificados. Los amigos íntimos de Jesús y discípulos que lo habían acompañado desde Galilea, entre los cuales se encontraban María Magdalena, María la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo, y Salomé, se mantuvieron a una prudente distancia de la crucifixión, doliéndose en el anonimato por todo el daño producido hacia su amado Señor. Ahí estaba crucificado Jesús, siendo el hazmerreír de los pecadores, sufriendo una lenta muerte que no merecía, lamentándose por la ingratitud de su pueblo, porque a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Ahí estaba nuestro Salvador, sintiéndose triste por el trato tan inhumano recibido y diciendo dentro de sí: mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Su angustia llegaba a tal extremo que se le hacía muy difícil respirar, pues a causa de la postura y el peso de su cuerpo quedó inclinado hacia abajo en el madero, y para tomar un poco de aire empujaba su cuerpo hacia arriba, impulsándose con sus pies y brazos molidos por los clavos. Por si esto no fuera suficiente, se lastimaba con cada respiro por las profundas heridas de su espalda que rozaban constantemente con la madera áspera de la cruz, perdiendo sangre con cada exhalación que daba. Calambres musculares a causa de su sistema nervioso atrofiado comenzaron a atormentar todo su cuerpo. Sin embargo, todas estas cosas sucedieron según estaba escrito de él cuando decían: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ni siquiera en la agonía de su muerte dejaron de deshonrarlo, porque mucha gente que vino desde Jerusalén dio rienda suelta a la burla por su condena, paseándose frente a él para denigrarlo con base al registro de la ley que decía que es maldito todo aquel que es colgado de un madero. A estos cobardes no les bastaba con verlo sufrir físicamente, sino también querían herirle con palabras ofensivas para dañar su amor propio y hundir anímicamente todo su ser. Se burlaban de su condición y lo insultaban como si fuera un vil malhechor, cumpliéndose aquel registro de salmos que decía: me muero de vergüenza, pues a todas horas me ofenden, mis enemigos me gritan y buscan vengarse de mí. Durante estos momentos de incesante dolor, nuestro Salvador pudo traer a su memoria la impresionante oración de Jonás, cuando afligido y sin salida en el oscuro y nauseabundo vientre del pez, imploró a Jehová con las siguientes palabras: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas
y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy delante de tus ojos. Mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Mientras Jesús se fortalecía de la mano de su Padre en los momentos más difíciles previos a su muerte, los judíos y soldados romanos continuaban denigrándolo y sarcásticamente le decían que si era hijo de Dios, se salvara a sí mismo y se bajara de la cruz en ese mismo instante. Los principales sacerdotes, los escribas, los fariseos y los ancianos se deleitaban paseándose frente a él, diciéndole: a otros salvó, pero a sí mismo no se pudo salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Aquella generación adúltera pedía una señal para comprobar su verdadera condición de Hijo de Dios, pero Cristo había decidido no darles ninguna otra señal más que la del profeta Jonás, para que se cumpla lo dicho por el salmista cuando manifestó: no vemos ya nuestras señales, no hay más profeta, ni entre nosotros hay quien sepa hasta cuándo. Estos ignorantes no tomaron en cuenta que mediante su desprecio al Mesías estaban dando vida a la parte de las Escrituras que decía: todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. La situación llegó al colmo cuando uno de los malhechores crucificados junto a Jesús también le agravió diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Estas burlas fueron secundadas por los otros 2 ladrones que estaban junto a él. Sin embargo, el restante malhechor crucificado fue más sensato ante la situación de nuestro Salvador, porque les hizo ver que no mostraban ningún temor a Dios al encontrarse ellos en la misma condición humillante de Jesús. Dijo además a los burladores que ellos sí merecían su condena. En cambio, el Señor ningún mal hizo para recibir su mismo nivel de castigo. Después de lo cual, aprovechó la oportunidad para rogarle a Cristo que se recordara de él cuando regrese a establecer su reino sobre la tierra. Jesús quedó impresionado ante aquella petición tan discordante con el momento que se estaba viviendo desde la cruz. Y le respondió afirmándole que estaría con él en el paraíso.